Ou então, como algumas perguntas são específicas para alguns palestrantes, mas já a pergunta da Marta, por exemplo, para todos, eu vou optar por fazer a ordem de fala, Luiz, Ricardo e Lívia, pode ser? Sí. Voy a contestar la pregunta de Fabián y me voy a referir un poco a los demás comentarios. En la agenda internacional es muy interesante la evolución que hay del tratamiento del tema del consumo como un tema político norte-sur, desde esa conceptualización a la conceptualización del consumidor verde. O sea, hay un debate que parte de la lucha política de los excesivos patrones de consumo que tienen los países del norte a un individuo que se transforma en un consumidor con las características del consumidor responsable, que se hace cargo de los efectos de sus prácticas habituales. En esa evolución no es neutro lo que ocurre en el mundo, porque lo que siempre olvidamos es cómo la globalización impacta de una manera brutal todo lo que eran, según lo que decía el informe Brundtland, cómo está dividido, compartimentado todo. A partir de la globalización ocurre que producimos en Brasil, empaquetamos en China y vendemos en Alemania. ¿Cómo bajo las estructuras de los estados nacionales podemos abordar la problemática ambiental desde la mirada del consumo, cuando los ámbitos regulatorios son restrictivos y el mundo opera de una manera completamente distinta? Es interesante cómo el debate en torno del consumo se vuelve tan complejo que la estrategia para abordarlo es reducirlo al ámbito individual, a las prácticas del individuo, porque a nivel de políticas nos encontramos completamente amarrados. Y lo que ocurre en el debate internacional es eso, es que no sabemos cómo abordar este tema. La OMC funciona fuera del ámbito de Naciones Unidas, por lo tanto todo lo que ocurre en el ámbito de la OMC no es regulado por Naciones Unidas. Hay una tremenda imposición de parte de Estados Unidos de prácticas de libre comercio, hay una sucesión continua de tratados de libre comercio, por lo tanto el abordaje desde la política se vuelve tremendamente complejo, no es abarcable, no es posible regular los impactos del consumo en nuestros países sin pensar en un sistema de gobernanza internacional. Y es ahí donde hacen crisis los convenios internacionales y es desde ahí que se habla de la crisis de Río+20, que Río+20 no logra resolver ese problema. Y yo creo que es ahí donde precisamente se produce el puente entre la necesidad que Lívia mencionaba de hacer un mapeo de las prácticas y vincular eso con un mapeo del efecto de esas prácticas. O sea, a lo mejor todos entendemos que el consumo de agua es un tema que tiene que ver con la sustentabilidad, pero a lo mejor en el contexto de Brasil no lo es tanto, porque el agua que dejemos de consumir en Brasil no va a ir a dar a las manos de los países africanos que tienen problemas de agua. No existe ese vínculo. Entonces es necesario para construir políticas salir de la fórmula simple de cambiemos las luces, cerremos la llave, a entender las prácticas, por un lado, como dice Lívia, y a entender cómo esas prácticas se vinculan con impactos concretos, en contextos concretos. Y la complejidad que surge acá es que, por ejemplo, les pongo un caso. En Chile se llamó mucho la atención sobre el exterminio de tiburones, porque se abrió un mercado de exportación a Japón de aletas de tiburón. Prácticamente toda la zona norte de Chile se eliminó la población de tiburones, producto de esta floreciente industria. Es una práctica cuyo consumo ocurre en Japón. ¿Cómo regula Chile eso? Y es ahí donde el tema de las políticas al cual interpelaba Fabián se vuelve relevante. Yo creo que al abordar el tema del consumo sustentable tenemos que siempre jugar en estos dos ámbitos, el ámbito del individuo, pero la suma de individuos y el Estado y el rol del Estado en esa suma de individuos, que es finalmente cómo se define la política. Y para cerrar un comentario que es una discusión que hemos tenido con Fátima, que es, y que en algún momento la refirió Lívia también, es en base a qué criterio yo entro en la esfera individual y digo
esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Un claro ejemplo es la regulación del tabaco. En general, aquí hemos hablado sobre el supuesto del cambio de prácticas a partir de la voluntariedad del individuo. ¿Qué pasa con la imposición de prácticas a través de la regulación? ¿Qué tan legítimo es esa vía para cambiar prácticas? Creo que es una pregunta válida y muy importante. Só uma coisa importante com relação à regulação. A lei de resíduos sólidos no Brasil, ela está levando a uma mudança de práticas ao longo de toda a cadeia que é muito importante. Está afetando todo mundo, desde o teu comportamento doméstico até o que fazem as empresas, até a relação entre as empresas e os catadores, por exemplo. Enfim. Quando eu pensei nesse assunto, eu quase que estava pensando no John, que eu queria conversar sobre esse assunto com o John. Então, sobre o alcance e o limite da sociologia econômica. Qual é o grande... O argumento Polanyi não me convence. Por quê? Porque justamente a nova sociologia econômica ela se constrói a partir de Granovetter, de certa forma, em oposição ao argumento polaniano. Por quê? Porque o argumento polaniano é que no capitalismo os mercados, de fato, podem ser considerados como esfera autônoma da vida social, coisa que eles não eram em sociedades anteriores. E justamente o que a sociologia econômica vai mostrar, e esse é o seu grande trunfo, é que, ao contrário, a inserção dos mercados na vida social, da qual o Polanyi nos oferece uma visão cética e que somente o controle do Estado pode ser capaz de atenuar, se tanto, os efeitos do moinho satânico, a sociologia econômica nos oferece, eu acho, uma perspectiva muito mais interessante, muito mais construtiva e realista e, do ponto de vista científico, mais palpável de ser estudada, que é o quê? De que maneira eu nesse livro, aproveito para reiterar a propaganda, segunda-feira, o terceiro capítulo do livro é dedicado a esse tema. E ele se chama O Sapo e o Escorpião. Eu até pensei em dar o título do livro, dar esse título, aí meu filho falou, não, é muito Paulo Coelho, não vem com essa, não, isso não pode. O Sapo e o Escorpião. Todo mundo conhece a história do sapo e do escorpião. A sociologia econômica, eu acho que ela é a nova sociologia econômica, ela é a principal vertente do pensamento social contemporâneo que nos convida a abordar o capitalismo sob uma ótica diferente daquela que está contida na fábula do sapo e do escorpião.